Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, escribió Jorge Luis Borges, y eso le da entrada a nuestro programa Somos nuestra memoria. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de los arqueólogos de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INA, Jimena Rivera Escamilla. Hola, y Juan Carlos González. Mucho gusto. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. El tema de hoy es el salvamento arqueológico en La Lagunilla. Es decir, se trata de un trabajo en el centro histórico de la Ciudad de México, en la zona norte, digamos, del centro histórico, que conocemos como La Lagunilla, pero que le hemos conocido así, más bien por cierta tradición un poco juguetona del siglo XX, de un barrio pues dicharachero, etcétera, pero en realidad tiene una historia. Y la primera pregunta que yo les pediría, a ver si tenemos respuesta a eso, es ¿por qué se llama La Lagunilla? Yo leí que en el texto que ustedes pasaron que se trataba de tierra firme. ¿Por qué se llama así? ¿Saben? Bueno, el espacio que estamos explorando, excavando, es tierra firme. Okay. Es justo una islita. Pero el área de La Lagunilla, o sea, digamos unos 20 metros al sur de donde nos encontramos, se llama Lagunilla porque precisamente era un área donde el agua se estancaba o se quedaba y formaba un espacio un estero, un espacio de agua, en donde entre, o sea, ya para después de la época prehispánica, ahí sí quedó un poco un espacio de agua y que dividía un poco entre Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Okay. Entonces por eso le llama así, o sea, efectivamente era un espacio con agua. Entonces el lugar a donde ustedes trabajaron es una zona ribereña. Ajá. Y el tipo de gente que debió haber vivido ahí, que son los vestigios que ustedes han conseguido, es gente que vivía en esta zona ribereña, pero además en una época, ahorita nos van a platicar muy bien de esto, en una época muy, muy especial y precisamente en el intermedio entre Tlatelolco y Tenochtitlan, que no debió haber sido precisamente un lugar poco vigilado ni poco visitado. Platícanos un poquito cómo nace este proyecto y de qué se trata. Bien, el proyecto surge porque de manera legal los particulares, las constructoras, deben de pedir un permiso para poder construir. De manera específica en la Ciudad de México deben pedir el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder tener su permiso de obra. Entonces, se acercan al instituto, a la ventanilla única, solicitan su visto bueno y el instituto comisiona a un arqueólogo para que realice una inspección. Debido al alto potencial que tenga arqueológicamente o no, pues esa inspección dictamina si es necesario realizar un salvamento arqueológico. Es decir, que unos arqueólogas vayan, intervengan el sitio, excaven y puedan recuperar toda la información y todos los elementos arqueológicos. Y ese fue el caso. Para que puedan realizar la obra constructiva que necesitan hacer en ese lugar, pues se dictaminó que se necesitaba un salvamento y entonces me comisionan para realizar el proyecto y pues lo ejecutamos mi colega y yo.
Entonces así como comenzamos a explorar ahí. Si la gente a veces nos pregunta, ¿cómo sabían que iba a haber algo ahí? ¿No? Bueno, no es que supiéramos que iba a haber algo ahí, que dijéramos quiero excavar ahí, sino más bien como se va a realizar esta obra constructiva moderna, se hace esta inspección y en relación a los salvamentos que se han realizado alrededor, a la cercanía con el recinto ceremonial de Tlatelolco, a la ubicación sobre el eje central, a la cercanía con la lagunilla, con el centro histórico, con Tenochtitlan, pues se determina que es un área que tiene mucha posibilidad, claro. O sea, lo que le llamamos potencial arqueológico, y por eso se dictamina que se tiene que realizar el salvamento. Sí, claro, o sea, era una apuesta a favor de que iban a encontrar algo, eso sí. Era indudable. Y entonces esta idea de que el INAH tiene que intervenir antes de que haya una obra, me parece, además de prudente, que estás cumpliendo con la ley. Estás hablando del artículo 27 y además de parte de las funciones originarias del INAH. Claro. Sí, se llaman orgánicas de las funciones orgánicas del INAH. Ok. Uh-huh. Pero ahora platíquenme, ¿cómo empezó? Una vez que ustedes llegan y determinan el espacio, ¿qué es lo que hacen? Platíquenos a la gente que no sabemos cómo van delimitando, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues primero tenemos como el plano del lugar y determinamos, dependiendo del área, la cantidad de espacio que vamos a excavar y el tiempo que vamos a necesitar. Pero bueno, sucede que llegando al espacio, ya como al conocerlo físicamente, pues a veces, bueno, no siempre puede ser como lo habíamos planeado, porque pues ya en el lugar el área está construida. Claro. Y bueno, pues ahí ya planeamos dónde vamos a hacer las excavaciones. Entonces esta vez empezamos con pozos de sondeo, que quieren decir unas horadaciones en la tierra de 2x2, okay, orientadas al norte, que específicamente el edificio también está orientado al norte, ¿no? Entonces no fue muy complicado poderlos orientar. Uh-huh. Y lo que tuvimos un poco de complicación fue al empezar la horadación, porque pues está construido y tiene un piso actual con un firme, ¿no? O sea, un tamaño concreto abajo de las losetas actuales, que también eran muy, muy gruesas, y debajo rellenos o sea, rellenos modernos para la construcción, ¿no? Entonces el primer metro de profundidad que excavamos eran rellenos actuales de piedras de tesontle, de basalto, de ladrillos, de cascajo. Uh-huh. Y eso fue bastante complicado, nos llevó mucho tiempo. Y una vez superando esa profundidad, pues comenzamos a encontrar los restos arqueológicos, los restos prehispánicos. Sí, cabe señalar que también al conocer el espacio, tenemos que fijar, por ejemplo, las construcciones que están en el subsuelo. Sabemos que donde hay una construcción, pues hay plantillas, hay traves, hay los cimientos de los castillos, encontramos registros de tubería de agua. Uh-huh. Y eso, como dice la arqueóloga, tenemos que ver a veces situar ese pozo ahí mismo y intervenir y registrar, por ejemplo, las cañerías, por ejemplo, los registros de tubos de agua, de luz. Pero a veces cuando estos elementos son muy estorbosos, pues hacemos los pozos un poco a los lados. Uh-huh. En esta ocasión, como ya teníamos más o menos previsto que íbamos a encontrar todo esto, decidimos intervenir e ir quitando, retirando estas cuestiones. A veces también al momento de ubicar los pozos, pues la experiencia nos ha dicho que los caminos antiguos son las calzadas nuevas. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso estamos pegaditos al eje central, donde se sabe por planos, por las secuencias de las investigaciones arqueológicas y por los documentos históricos, que pues por ahí pasaba un canal, y entonces sabemos que donde está actualmente las casas, posiblemente hay tierra firme, o se hizo la tierra firme a través de las chinampas, de los pilotes. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer algunos pozos a la orilla, casi en el inicio de calle, en los patios traseros, pegado a las casas vecinas o a los laterales, para ubicar. En los años que he estado en el salvamento, y todos los compañeros que han estado en salvamento saben muy bien que a veces las medidas de los terrenos, uh-huh, vienen en una secuencia antigua. Pues por ejemplo, en esta ocasión, en este terreno,
Tenemos vestigios del siglo XIX, 1850, de una casa antigua a la que se puede ver hoy en la actualidad, pero que en algunos momentos nos da que sigue siendo la misma distancia de los terrenos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que también decidimos del plan original, porque hacer otros pozos, ampliarlos o moverlos un poco, ¿no? Y de todo eso llevan ustedes una bitácora y van haciendo registros. Por supuesto. Pues fíjense lo que están haciendo. Están trabajando para los arqueólogos del futuro. Ujú. Porque cuando haya algunas otras técnicas, otras teorías, otra idea de lo que se puede encontrar abajo, ustedes ya hicieron el primer piso y ya queda muy claro para el arqueólogo del futuro una secuencia temporal del siglo XVI, cuando menos hasta el XX. Ujú. Ujú. Entonces, no solo se trata de lo que ustedes van a encontrar hasta abajo, sino de lo que ustedes están armando Reportando. para las generaciones futuras de arqueólogos, reportándolas precisamente. Sí. Y una vez que empiezan, arqueóloga, ¿cómo defines, cómo determinas en tu proyecto cuánta gente puede trabajar ahí? ¿Qué clase de arqueólogo es el que necesitas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo planeas un proyecto de rescate arqueológico? Bueno, a ver, sí, a lo mejor hablamos primero de la diferencia entre rescate y salvamento. Ok. Un Sí, sí. rescate, aquí en México, cuando utilizamos la palabra rescate, nos referimos a cuando las máquinas o la infraestructura ya dañó el patrimonio y hay que entrar a rescatar, ¿no? Es como algo que no tiene a lo mejor una investigación previa, no hay tanto tiempo, es como una emergencia. Y cuando hablamos de un salvamento, es una investigación planeada previamente, que está limitada en tiempo y en espacio, pero tiene un sustento teórico y un proyecto que se presentó ante el Consejo de Arqueología y fue aprobado para realizar la intervención. En ese proyecto que se escribe y se entrega para su aprobación es donde, a través de los antecedentes que se investigan y de los predios alrededor que se han intervenido, de los antecedentes históricos y arqueológicos, se determina qué probabilidad o qué tan posible es de encontrar cosas, qué cosas se podrían encontrar, qué tipo de hallazgos. O sea, si nos encontramos cerca de lo monumental, o nos encontramos cerca de un lugar más de casas, o un lugar más de agricultura, o no sé, de talleres, y más o menos vamos planeando el tiempo y la cantidad de personas. Y las personas, bueno, pues hay un arqueólogo o una arqueóloga, en este caso yo que dirige el proyecto, un arqueólogo que está en el predio, en campo, ¿no? Que es como el jefe de campo, y las demás personas son nuestros ayudantes manuales, o sea, nuestros excavadores. Y bueno, pues se planea la cantidad de tiempo que vamos a excavar y la cantidad de tiempo que vamos a necesitar para después hacer el análisis, la clasificación, escribir todo el informe. Y todo ese tiempo se hace un cronograma y se presenta en el proyecto. Entonces, una vez que se acepta, pues comienza la ejecución. Y a esto pues hay que añadirle también que los particulares, después de que el Consejo de Arqueología lo acepta, los particulares también lo tienen que aceptar, porque son ellos quienes van a patrocinar, claro, digamos, ¿no? A tienen que pagar. Ajá, ellos son los que tienen que pagar para que se realice el salvamento y les puedan dar el visto bueno. Entonces, a veces nos enfrentamos a que los particulares pues se les hace mucho dinero o, por ejemplo, son un fideicomiso y tienen que esperar ciertos tiempos para sacar las partidas, o a veces prefieren como mejor ya no construir. Y bueno, pues también ahí a veces hay que estar conciliando ese tipo de cuestiones, ¿no? Entre el cronograma y los recursos. Y eso que dices es muy importante porque nos habla de una función social de la arqueología de Lina y en particular de la gente que está en salvamento y también de los que están en rescate. O sea, tienen una función social y tienen que tener un diálogo con autoridades de los lugares a donde hacen sus trabajos, más los particulares, los que tienen el interés de construir encima de lo que ustedes van a salvar. Pero fíjate, hay una parte que me gustó mucho cuando leí el texto de Salvamento en la Lagunilla, que es la sorpresa. Sabían que iban a encontrar lo que acaba de decir el arqueólogo,
tuberías, viejos caminos, los rellenos modernos para ir nivelando. Además, en una ciudad que se hunde y que tiene diferenciaciones en los pisos y que tienen que ir arreglando. Temblores y una bola de cosas raras. Pero después empiezan las sorpresas. ¿Qué fue lo que iban encontrando? Bueno, fue sorprendente porque quienes excavan en la Ciudad de México, en particular lo que dices tú, centro histórico, sabemos que pues tienen habitación los mexicas, en este caso la parte de los que viven en Templo Mayor y los que viven en Tlatelolco. Entonces toda esa zona, para las personas que nos están escuchando, cualquier excavación que se haga, va a haber registro y evidencia prehispánica. Anteriormente a eso puede ver en superficie del siglo XVIII, XIX. Después nos vamos con el virreinato y lo prehispánico. Aquí lo sorprendente para los que saben y han excavado en el centro, que a veces los pisos prehispánicos o los muros los encontramos a 5 o 6 metros de profundidad y con problemas ya el surgimiento del manto freático. Con agua estamos trabajando ya a los 4 metros, ¿no? En este caso nos sorprendió porque a las primeras semanas de estar excavando a 1 metro de la superficie del predio y en este caso a 80 centímetros de la banqueta de la calle, nos encontramos un muro. Ajá. Pensábamos que podría haber sido un muro pues del siglo XIX, que te digo, de la casa antigua, o de la colonia, porque eso es lo que sale al principio. Sin embargo, al momento de estar excavando, vimos una ollita que estaba en una siguiente capa. En esta capa la consideramos como la capa 3, que está entre unos 6 metros y 1.20. Y uno de los trabajadores nos comentó que había encontrado una ollita, que si la sacaba, y yo le comenté, detente porque esa olla que está sobresaliendo ya pertenece a la capa de abajo. Entonces le dijimos que empezara a explorar y en este caso empezó a salir pues ahí el elemento más completo y entonces junto con la arqueóloga en este caso los trabajadores eran de la empresa, no tenían experiencia, entonces la arqueóloga Jimena bajó con él y empezó a descubrir hasta que me dijo, arqueólogos, acabamos de encontrar otra ollita. Y nos acercamos y dije, no, ese no es una olla, ese es un cráneo. Entonces nos sorprendió porque todo el vestigio prehispánico lo encontramos entre 5 o 6 metros y esto era 1 metro. O sea, estaba muy arriba. Y nos sorprendió porque dijimos, mira, pues por el tiempo, qué bueno que ya está lo prehispánico, ¿no? Porque pues por los tiempos, como dice la arqueóloga, el negociable a veces no es lo suficiente, pero al ver el cráneo dijimos, qué bueno, ya salió el primer entierro a 1 metro de profundidad. Entonces eso es lo que más nos sorprendió al principio, ¿no? Ver un cráneo. Y uno dice, bueno, mira, si por ejemplo no se le saliera nada, pues ya con el entierro, pues ya das evidencia que ahí hay un contexto de la zona de Tlatelolco. Quizás no es el centro ceremonial, pero te indica que toda esa área retirada más o menos está un promedio a 300 metros del lugar del Templo Mayor de Tlatelolco. Yeah. Entonces decimos, mira, todavía hay evidencia aquí y qué bueno que nos salió. Eso fue lo primordial que nos dio alegría, ¿no? Ver un primer entierro a 1 metro de profundidad. Y a ver, arqueóloga, y una vez que empiezan a encuentran el cráneo, etcétera, y empiezan a buscar el resto de los huesos y qué cosas están asociadas para saber ¿qué estás encontrando? ¿Estás encontrando una casa? ¿O estás encontrando una tumba? ¿O estás encontrando una serie de tumbas? ¿O estás encontrando una ofrenda? ¿Qué? ¿Cómo le hacen? Bueno, también depende, eso para saber eso depende mucho también de que no, sabemos, ¿no? Por los conocimientos previos y la investigación previa, que en Mesoamérica y en la época prehispánica las personas enterraban a sus seres queridos bajo sus casas. De sus casas. Entonces, cuando empezamos a excavar y encontramos los muros que no son muy anchos, o sea, que no son monumentales, ¿no? Unos muros que no pertenecen a una arquitectura piramidal. Tenemos los muros domésticos, tenemos los apisonados de tierra
que no son propiamente unos pisos elaborados, como un piso de estuco, que podría ser de un área de arquitectura grande, sino más bien como de una casita. Y luego de esos apisonados pues encontramos los entierros. Entonces la cerámica que vamos encontrando, nosotros le llamamos cerámica a todos los pedacitos de barro, ¿no? De vasijas. A los tepalcates. A los tepalcates, muy bien. ¿no? Les llamamos tepalcates, tiesto, cerámica. Eso van siendo de vasijas utilitarias del diario. Claro. ¿No? De ollas, de cazuelas que se llaman cajetes, de platos, de comales. Entonces así nos vamos creando la idea del contexto que es doméstico, que es habitacional. Al encontrar el entierro, pues la vasija que encontré es una copa, ¿no? El entierro por el cráneo vamos viendo que es un infante y vamos haciendo la excavación completa para encontrar igual su fosa, o sea, porque debieron tener un espacio que horadaron para depositarlo. Y pues así encontramos el entierro completo. Y también la sorpresa viene porque en este espacio entre las dos ciudades, entre Tlatelolco y Tenochtitlan, y al lado de la Lagunilla, es este espacio de meandros, de altos y bajos de arena. Entonces podríamos haber estado en un bajo y pues encontrar el material de arrastre, ¿no? Claro. Que arrastró el lago, capas de lacustres, ¿no? Capas de lago, capas de tierra, y pues son simplemente las todo cerámica, revuelto, ¿no? claro. Todo revuelto. Uh-huh. Pero justo al darnos cuenta que al metro de profundidad estamos allí encontrando cosas, al bajar no nos surge el agua, seguimos encontrando elementos materiales de ocupación, nos damos cuenta que estamos en tierra firme. Entonces, como darles exactamente a un fragmento de isla o una pequeña islote, pues también fue como pues una gran sorpresa y muy, muy fructífero para la investigación. Bueno, yo me imagino que además, por supuesto, yo no he trabajado con los arqueólogos más que leerlos y asomarme a veces a donde están trabajando. Pero, por ejemplo, en el cerro de Chapultepec es de arrastre. Entonces se encuentran muchas cosas, sobre todo en la zona que da hacia el sur del cerro. Y está todo revuelto. Entonces se encuentra cerámica de épocas muy recientes, siglo XIX, con cerámica prehispánica. Tiene que buscar, la arqueóloga Lourdes López busca un poco más hacia el poniente para encontrar tierra firme, y entonces los vestigios son mucho más seguros, y es para mi gusto es mucho más atractivo cuando estás encontrando tierra firme, porque puedes ir armando la realidad. En cambio, con el arrastre son fragmentos de memoria, efectivamente, que hay que ir armando, y te vas a tardar mucho y casi nunca va a estar completa. En cambio, acá sí. Acá puedes hacer teorías y puedes hacer muchas cosas. En el caso de ustedes, haberlo encontrado a 1 metro, haber encontrado este cráneo, la vasija que probablemente hubiera sido una ofrenda, no de uso en una cocina, sino la ofrenda. Entiendo yo, cuando menos en los primeros reportes de ustedes, que se trataba de una gente joven y después niños. Están hablando de alguien, es decir, que alguien estaba viviendo en esta parte de tierra firme a 300 metros del Templo Mayor de Tlatelolco, en el momento en donde todavía el Templo Mayor de Tlatelolco estaba en sus funciones rituales. No quiero decir sagradas, porque yo entendería que donde está enterrado un personaje de tu familia es una tierra sagrada. Por eso no lo manejo así, sino ritual, en el sentido de que el templo es un lugar para hacer cierto tipo de rituales y actividades, porque lo sagrado pues está flotando en todas partes. Pero lo que ustedes encuentran es algo, para mi gusto, más padre, porque están encontrando civilidad. Si fuéramos romanos diríamos eso. Sí. Estamos encontrando a gente del común. Y entonces nos van a dar una idea de cómo estaba viviendo la gente del común al momento del contacto. O casi. O antes. No, antes tiene que ser, porque si lo dices muy bien, es prehispánico. Pero estamos hablando de, sí, no son entierros cristianos,
Pero estamos hablando de un periodo del Templo Mayor de Tlatelolco, tampoco es muy antiguo. No. Sí. Estamos hablando de periodos muy cortos, quizás de un siglo, en el siglo XV y principios del XVI. Hubo como 200 o menos, yo creo, como medio siglo o menos. Fíjate. Ajá. Sí. Le llamamos posclásico tardío. Sí. Bueno, yo porque estoy pensando, por ejemplo, en la conquista de Tlatelolco por los mexicas. Sí. Y Moquihuitz y la madre Cuauhtémoc, etcétera. Yo estoy hablando efectivamente del último capítulo prehispánico. Sí. Pero de lo que nosotros sabíamos tenía que ver con la élite y no con la gente del común. ¿Qué encuentran ustedes ahí? ¿Cómo se sorprenden? ¿Cómo van platicando? Yo quisiera que nos contaran los diálogos de los arqueólogos que están metidos en ese agujero y qué van diciendo, cómo van encontrando, cómo van sospechando lo que van encontrando. Bueno, pues como tenemos varias unidades abiertas al mismo tiempo, es decir, excavadas al mismo tiempo, y vamos excavando, o sea, decimos bajando, ¿no? O sea, haciendo más profundo y encontrando simultáneamente, pues en la unidad 2 tenemos los entierros, los primeros entierros, que son de este infante y un bebé. Uh-huh. Y mientras que en la unidad 3, 4 y 5 empezamos a ver los fragmentos de caminos y de la casa de la que hablaba mi colega el arqueólogo Juan Carlos, de esa casa del siglo XIX. Entonces, bueno, empezamos a darnos cuenta que las ocupaciones no están a la misma profundidad, porque de aquel lado tenemos todavía algo de más actual, y de este lado ya estamos en lo prehispánico. Entonces comenzamos a platicarlo, ¿no? Aquí ya tenemos cerámica prehispánica, a la misma profundidad allá todavía no, pero debe estar abajo. Entonces lo prehispánico debió llegar hasta esta dimensión, mientras que de este lado tenemos unos muros que son coloniales o no pueden ser coloniales porque según las fuentes no había como ocupación en ese momento, uh-huh, sino que la ocupación fue después, entonces debe ser del siglo XIX o XVIII, y bueno, así vamos como discutiéndolo, ¿no? Igual expresándonos nuestras ideas y debatiéndolo, ¿no? Pues sí, creo que sea eso, fíjate acá, ¿no? Pero a ver, ya viste la cerámica, a ver, ven el pozo de aquel lado, ¿no? Ahora es súper importante abrir una unidad en el extremo noreste, pues para saber si podemos conocer los límites de la isla. Ahora que esta unidad hay que llegarla a lo más profundo hasta encontrar el agua, para conocer si estamos hasta qué profundidad o qué tantas ocupaciones hay, y así pues nos vamos como comunicando entre nosotros y haciendo hipótesis que a veces duran unos minutos, y con el siguiente hallazgo no. Se cae, entonces siguiente idea, y a veces se van como mejorando, se van ampliando, y así llegamos a la idea final de que estamos en un caserío, en un área doméstica, con 3 niveles de ocupación en 200 años del posclásico tardío, de ocupación tlatelolca. Nada más antes de llegar a la mitad del programa, entre un pozo y otro, ¿qué distancia hay, Jimé? Porque así, si me lo platicas, yo puedo pensar en Monte Albán, uh-huh, o puedo pensar en un predio en donde iban a construir un edificio. Uh-huh. Platícanos un poco este universo, uh-huh, qué extensión tiene, qué distancia hay entre un pozo y otro, para que se puedan comunicar, para que tú puedas saber lo que me acabas de contar pareciera que están en el mismo nivel. Sí. Bueno, el predio tiene una longitud de 20 metros por 20, más o menos son 400 metros cuadrados, y los primeros pozos de sondeo los tuvimos que hacer más o menos entre una distancia de 2 metros entre uno y otro. Hay otros pozos que por los espacios, hay unos pozos que quedaron dentro de unos cuartos de la actual casa, uh-huh, entonces esos están un poquito más alejados. Pero entre los pozos que van de 2 metros de separación, el pozo donde se encontró los entierros no tiene más de 5 metros. No hay mucha la distancia.
Y que No, más aparte, bien es chica. sí, Sí. y que aparte que esos pozos, después de haber encontrado ya los vestigios prehispánicos, los pozos que están juntos, hubo dos filas de 3 pozos que se tuvieron que convertir en calas. Entonces, eso acota ya más la distancia entre uno y otro. Como no es espacio a cielo abierto, pues pudimos solamente concentrarnos en el área. Este predio tiene un patio trasero, pero por las condiciones del predio, ahí ya no hicimos los pozos, porque por ahí ya estaba quebrado el piso y vimos más o menos que ya estaba muy intervenido. Ahí hay una serie de baños, entonces dijimos que era pérdida de tiempo y que nos íbamos a concentrar entre la distancia de la calle y el fondo de este predio. Pues sí, Sí, porque ahí... se trataba de un patio muy pequeño, Sí. no tenía ni 1 metro de ancho, en donde estaban los baños, se pasaban por ahí las cañerías, tenía un registro, y en ese lugar hicieron la mecánica de suelos. Entonces podíamos ver en esa gradación pues los perfiles de la tierra, y decidimos enfocarnos en la parte interior. No, claro, porque además si hubieran encontrado tiestos, tepalcates prehispánicos que hubieran estado revueltos con quién sabe qué cosas, que porque se habían intervenido para hacer hacer los baños. Claro, esto verías. Déjenme interrumpir tantito para recordarle a nuestro público que el tema en esta ocasión es salvamento arqueológico en la Lagunilla, y que contamos con la presencia de los arqueólogos Jimena Rivera Escamilla y Juan Carlos González, que estuvieron ella a cargo del equipo y él como uno de los auxiliares. Ahorita acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, arqueólogo, que es el hecho de que van encontrando en distintos niveles y encuentras, hay una parte que ya es, digamos, la orilla del lodo. Yo vi en las fotografías que me pasaron, hay una serie de estratos que van numerando. Uh-huh. Fíjense qué pregunta mensa les voy a hacer. Y eso por culpa de Lourdes López, ¿eh? Se le puede echar la culpa a ella. Se revisa ese lodo porque lo que ellos estuvieron trabajando en Chapultepec, de repente empezaron a encontrar semillas de flotación, etcétera, muy, muy antiguas. Mucho más antiguas que lo que estaba lo humano, digamos. Uh-huh. Y entonces empiezas a recrear la naturaleza de Tlatelolco, que no se parece en nada a lo que hemos visto en las últimas 3 o 4 generaciones. Okay. Revisan el lodo, ¿qué es lo que hacen con lo que van encontrando? ¿Cómo lo van trabajando? ¿Cómo se lo llevan al laboratorio? Platíquenos el proceso a los que solamente conocemos la arqueología por registros de libros. Sí, dentro de la excavación, algo de los métodos que se tienen que hacer para comprobar tanto la cronología como los eventos culturales, se tienen que ir excavando por estrato, ¿no? A veces las capas son apisonados, a veces son rellenos, a veces son capas naturales. Uh-huh. Las capas naturales se encuentran después de toda la actividad humana, ¿no? En este caso, en el centro histórico, o en lo que es el Valle de México, donde estaba el antiguo lago de Texcoco, pues se encuentran las arenas, las arcillas, los limos, que se les conoce como bentonita. Entonces ahí es donde uno dice, llegamos a nuestro objetivo de esclarecer y conocer todo lo cultural, todo lo que dejó el ser humano. Uh-huh. Lo de abajo podría hacerse estudios, pero es conocer más bien los limos, los sedimentos de un lago, ¿no? Que es importante, pero para nuestro objetivo y por el tiempo, pues no nos da, ¿no? En este caso, hemos hecho 3 pozos de sondeo, los más profundos. Uno al frente del predio, que es donde está la avenida, eje uh-huh. central. Uno a la mitad del predio, que es donde tú viste los numerales en uh-huh. romano. Y uno hasta el fondo. Y esto con la idea de encontrar y sustentar nuestro objetivo de que estábamos sobre algo de tierra firme. Entonces, nosotros localizamos 23 capas naturales y solamente registramos en el pozo de medio, donde tú observaste eso, una capa natural, que es las arenas, uh-huh. que me atrevo a decir que son las arenas del islote. Uh-huh.
Cuando se acaba un pozo de sondeo, se tiene que dibujar, fotografiar todas sus paredes. Acostumbramos a poner numeración para que cuando se trabaje en un informe veamos bien las divisiones de las capas, porque como son fotos chicas, a veces entre campo y una foto, pues no es igual la observación. Después de la foto de dibujar, se tiene que hacer un muestreo de los sedimentos, de las capas. Entonces se va recolectando un pedazo de cada capa. Y cuando se recolecta cada capa, se tiene que estudiar su textura, su durabilidad, su forma de si es arena, limo o arcillas, o si viene mezclado, arena limoso, arena limo arenoso o puras arenas. Quienes tienen el objetivo de encontrar qué es lo que cultivaban, qué comían, pues su objetivo es llevarlos a los laboratorios. Nosotros, por ejemplo, como estamos sustentando que son áreas habitacionales, no encontramos contexto de siembra. Okay. A veces cuando hay contexto de siembra se ve ahí las capas llenas de carbono, porque ya ves que es rosa, tumba y quema. Ajá. En este caso no hemos encontrado capas llenas de carbón, de esa tal quema, y porque hemos encontrado la zona habitacional. No hemos encontrado ni tampoco talleres, que es lo que nos hace decir que es un área habitacional. Nosotros, en el caso por el tiempo, nosotros tenemos que entregar un informe, pero después nosotros podemos tener el objetivo, el interés por hacer una publicación con más tiempo. Y, por ejemplo, en este caso tenemos contextos de carbón, que es donde está las ollas y instrumentos de alimentación. O sea, un fogón. Ajá, un fogón. Y las ollas a veces tenemos tierra adentro. Entonces, en un futuro, con tiempo, podremos saber qué es lo que comían, ¿no? Qué es lo que consumía esa familia. No hay registro de siembra. No hemos encontrado semillas ni de cacao, ni de maíz, aunque fuera muy reciente. En este caso, como dice la arqueóloga, pues tenemos una temporalidad del 1337 por ahí, que es cuando se inicia Tlatelolco, 10 o 13 años después de Templo Mayor, hasta la conquista, ¿no? Hasta la llegada de los españoles, que son 200 años. Entonces, esas tierras se analizan brevemente, con su textura, como te digo. Usamos una tabla que se llama la tabla Monsell, para que los que nos están escuchando, son como catálogos que usan, por ejemplo, las texturas de Comex, de la pintura Comex, o la gente que se pinta el cabello, que tiene un listado y unos tonos de colores. Entonces, esa tabla Monsell, nosotros la usamos, agarramos un fragmento de la tierra y la comparamos con el color que están ahí en esas tablas. Entonces, eso es lo más físico y más sencillo que se tiene que hacer, ¿no? Tipo, durabilidad, los tonos de la tierra, y con eso tenemos más que suficiente. Aparte que a veces las propias capas, pero en este caso hemos tenido capas de arenas, que nosotros somos como los sedimentos de que ahí llegó el agua, se estuvo un poco de tiempo y los mismos prehispánicos volvieron a subir sus casas con niveles. A veces hemos encontrado concha molida, que también nos da indicaciones que ahí llegó el agua en un tiempo, y para que no se inundaran las casas volvieron a hacer esas nivelaciones. Eso es lo que se puede hacer en breve y lo más práctico, porque también hacer análisis de tierra lleva tiempo. Entonces tiene que ser un especialista de Lina, solicitar esa y esperar. A veces uno tiene que hacer fila para ver esos análisis, ¿no? Sí, por si se meten al laboratorio, lo ves en microscopios, haces flotabilidad, sí, todo lo que hay que hacer ahí. Una de las fotografías me llamó mucho la atención, porque pareciera así como lo platican, que llega el arqueólogo y encuentra como en una mesa ya todo acomodado, y entonces, a ver, déjame agarro este tiesto y mira un cráneo. Y no, yo veo las fotografías y en realidad lo que encuentran son un montón de pedacería de cosas que tienen que ir imaginando el mundo, cómo lo van a ir amarrando. Sí. Yo les veo las caras, las fotografías están felices de lo que están encontrando, y lo que están encontrando es el último día de una casa prehispánica.
están encontrando lo último que quedó antes de que saliera su habitante vivo. Sí. Así es. Fíjense lo que importante que es eso. En algún cuento de Ítalo Calvino, el de las ciudades invisibles, le decía Marco Polo a Kublai Khan que él era emperador no solo de las ciudades existentes, sino también de las ciudades del pasado. Y del pasado de esas ciudades, sus vasallos se alargaban en la historia. Eso es lo que están ustedes haciendo. Y entonces lo que aparece en las fotografías es el último o el primer momento, digamos, después de que ya no había nadie viviendo ahí. A mí me parece eso muy emocionante y padrísimo. Nunca pensamos pensamos casi siempre en el origen. Tú lo acabas de decir, cuando empezó a construirse el Templo Mayor de Tlatelolco en el año 1300. No, veamos el último día de esa casa. Platícanos algo, Jimena. Porque están ahí los esqueletos. En el reporte hablaban de 3. Ahorita me dicen ustedes que hay más. Ahorita platíquenlo bien. Platíquenme el último día de vivir en ese lugar. Imagínenlo. Sí. Porque si todavía no llegaban los españoles, todavía no podemos hablar de la epidemia. Ok, bueno, para empezar, rápidamente, para que comente Jimena, en una ocasión cuando encontramos los primeros entierros, porque eran 2 muy pequeños individuos. Sí, eran bebés. Ajá. Sí. Estábamos comentando que esos entierros, como estén casi en superficie, estaban en el mero contacto. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Que están en el contacto. Entonces nos pusimos a pensar que esos niños, si conocieron y vieron a los españoles, eso es lo que luego, por eso las risas y las sonrisas que tú comentas, imaginar si los niños andaban correteando ahí, toda esa cosa sí pasó por la mente, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, esa parte sí se puede ya historiar. Estos entierros no son cristianos. No. Lo dice muy bien, a lo mejor un poco contundentemente Jimena, pero no estás hablando todavía de una cultura prehispánica. No sabemos si al momento del contacto o no vi que hubiera cerámica posterior a esto. No hay elementos que hablaran de que ya hubieran los frailes que están en Tlatelolco muy temprano. 1524 ya los tienes ahí. Sí. O sea, estamos hablando de un periodo que es un hueco en nuestra historia. No sabemos si todavía es la época de Moctezuma o ya habían llegado los españoles. Lo que sí sabemos es que todavía los frailes no habían dicho que esos niños tenían que ser enterrados cristianamente. Y eso es una de las cosas que hacen al principio, Juan. Lo primero que empiezan a hacer los frailes es bautizar y enterrar. Bautizar porque con eso los vuelves vasallos del rey. Claro. Y enterrarlos porque si son vasallos cristianos ya tienen que tener un entierro cristiano. Y lo que ustedes están encontrando es el último día. Bueno, estoy tratando de que entendamos esto. Cuando Alfonso Reyes escribe la visión de Anáhuac, está hablando del último día del mercado de Anáhuac, cuando los españoles están viendo, según dice Bernal Díaz, desde el valle y ven como la ciudad como si fuera de Amadís. Pero en el caso de ustedes lo están viendo desde dentro de la ciudad. El último día del mundo prehispánico por la gente común y corriente. Del mundo prehispánico. Ni siquiera estamos pensando que hayan visto españoles. Sino de ellos mismos. Pero ya es su último día, porque después ya no hay nada, ya no están viviendo ahí. Platícanos algo, imagínate algo, cuéntanos algo. Haz cuenta que nos tienes que contar un cuento sobre eso. Sí, pues debido a los muros que tenemos, la cerámica que hemos encontrado, incluso el tlecuil, ¿no? Aunque son como... que ese es el fogón. Ajá. Pues debió ser un espacio de varias, de una familia o de una familia extensa, ¿no? Okay. Con cuartos, diferentes áreas de actividad, ¿no? Un área para cocina, un área para el dormitorio, que en algún momento pues estos pequeños pues fallecen, ¿no? Y los entierran dentro de su casa.
Además muy superficial lo que dices, Sí. es muy arriba. Sí, ¿no? también tenemos que pensar que es muy probable, o sea, prácticamente sucedió. La modernidad, esos rellenos debieron haber arrasado con una parte, ¿no? Y Del piso. Ajá, de la parte, sí, de la parte superior o de algo que nos hubiera dado los indicios de saber si llegaron al contacto o no. Porque pues esos modernos, todas las tuberías de las que nos habla Juan Carlos, los registros, notoriamente invadieron, ¿no? O sea, le arrasaron con la última sección de lo prehispánico. Entonces, porque están pegados. Sí, dejaron apenas una capita delgadita. 5 centímetros. Uh-huh. Entonces, Fíjate, nada. Sí. uh-huh. Entonces, esa última parte, ¿no? que nos podría haber indicado si llegaron, como si esa ocupación estaba todavía cuando en 1524, pues ya no la tenemos, ¿no? En esta parte son completamente prehispánicos. Uh-huh. Imaginamos como el momento en el que depositan a los infantes, parecen ser dos momentos diferentes, primero al más grandecito y luego al bebecito, ¿no? Como que volvieron a abrir y porque estaba un poco más arriba. Y pues le ponen una copa una copa roja, de una cerámica que le llamamos Texcoco, uh-huh. Que tenía también su tierra adentro, que debió tener pues algún alimento, algunas flores, alguna materia orgánica. Okay. Tenemos unos huesitos de animal, entonces probablemente también algún animalito que le depositaron, ¿no? al niño, pues sus actividades diarias, ¿no? Hay muchos fragmentos de comales, uh-huh. Entonces también algunos espacios como de depósitos de desechos, que también debieron ser como un espacio donde, bueno, ya lo que quedaba, ¿no? Las vasijas rotas, uh-huh. Iba como a ese espacio, como toda una actividad diaria, una actividad común de vida, de preparar alimentos, de dormir, salir, no sé, ¿no? Traer a trabajar. Sí, bueno, de vivir, claro. Uh-huh. De una vida cotidiana, que debió ser una familia que por alguna razón socioeconómica o política tenían la posibilidad de vivir tan cercanamente, tan cerca del recinto ceremonial, ¿no? Del uh-huh. Templo Mayor. Y una familia que, a pesar de que es un espacio doméstico, no es pues de un estrato social o pensando que hubiera estratos sociales en la época prehispánica, ¿no? Es más bien una familia acomodada o con cierta posibilidad de recursos. Uh-huh. La verdad no estamos seguros si son como unos recursos económicos o unos recursos políticos, ¿no? Uh-huh. Pero pues la cerámica que hay tiene cierta calidad, las ofrendas de los entierros tienen cierto, lo que en arqueología le llamamos, o sea, le ha denominado como estatus, ¿no? Porque pues hay obsidiana que había una puntita de flecha, ¿verdad? Ajá. Por ahí de obsidiana. Después encontramos una punta más grande, okay. Y las navajillas que hay pues son obsidiana. Los colores de la obsidiana nos indican de dónde viene. Uh-huh. Y pues la obsidiana no es del Valle de México, hay que traerla por lo menos lo más cerca pues de Pachuca. Sí. ¿No? Entonces ya pues tenerla pues es como no una familia que viviera lejos o viviera en la forma rural pues no tendría como acceso. ¿Qué más? Jade. Ajá. Bueno, jadeita. O piedra verde. Uh-huh. Tenemos uno de los, no sé si ya es el momento, pero uno de los entierros que encontramos después es un infante también en posición fetal, o sea que lo depositaron acostado, flexionado. Pensamos, ¿no? Tenemos la hipótesis de que se trata de una niña, uh-huh. Porque tiene asociados un malacate, que es un instrumento para hilar. Para el textil, un cajete miniatura y unas bolas de cal. Uh-huh. Entonces creemos que es una niña y este individuo femenino, al levantar el cráneo, ¿no? Que ya estamos levantando los restos uh-huh. De los huesos, encontramos una cuenta de piedra verde, uh-huh. Que debieron ponérsela en la boca. Es una práctica común, sí. en Mesoamérica, ¿no? A los entierros ponerles una obsidiana, una cuenta en la boca, así también como es una práctica común ponerles un plato o un cajete en la cara, uh-huh. O una máscara a los gobernantes. O sea, es como una práctica que sucede. Pero una piedra verde
¿no? En el Valle de México, en una casa común, pues nos habla como de cierto poder adquisitivo. Sí, claro, o sea, de un estatus social, cuando menos. Sí, y que la niña debió tener, pues, alguna importancia, ya sea, pues, emocional, ¿no? Sentimental, o alguna importancia de que fuera hija de alguien, o que iba a llegar a ser, no sé, ¿no? O sea, como que ahí es donde empiezan también nuestras hipótesis, y pues toda la información que vamos a analizar de todos los hallazgos es lo que en una segunda etapa nos va a llevar a poder plantear de una manera con evidencias más, o sea, con toda la evidencia sólida, plantear hipótesis de una forma más rígida o más... sí, con más seguridad. Ajá, más segura. Sí. Pero fíjate, nos platicaban ahorita antes de empezar el programa que han encontrado más restos, además de esta niña y de los otros 3 del principio. ¿Qué es lo que han encontrado? Una de las cosas que llama la atención es que no encuentran restos sin cráneo. Pero no se está hablando especialmente de decapitación, puede ser de un accidente, precisamente por las construcciones posteriores, etcétera. Estaban esperando el estudio de las cervicales para saber. ¿Ya tienen el resultado? No. Cuando hacemos una excavación, una intervención, a veces las personas piensan que mañana va a estar en el museo, ¿no? Que en un rato vamos a saber, ¿no? ¿Qué pasó? Yo soy de esas personas, así que desmiénteme, por favor. Las cosas tardan mucho más, ¿no? Sí nos ha pasado que excavamos y nos dicen, ¿esto va a ir al museo? Un día, sí, ¿no? un día. Por ejemplo, ha de haber sido como 2012, cuando se excavó el mamut en Milpalta, y hasta ahora están algunas de sus partes en el AIFA, ¿no? En 2017 tuve la posibilidad de excavar en Tlalpan, encontramos un entierro múltiples de cosas, y hasta el 2021 se hizo la exposición de algunas de las piezas en el Museo de Cuicuilco. Okay. O sea, es una cosa que tarda, sí, claro. Pues que es una investigación minuciosa que tiene, ¿no? que le queda. Para no fantasear, porque si se tratara de fantasear, ya habrías escrito un cuento de esta niña como una princesa tlatelolca, etcétera. Pero estás hablando si fueras una escritora del siglo XIX, principios del XX, y eres una arqueóloga del XXI. Entonces tienes que ser mucho más minuciosa, y la fantasía nos la tenemos que dejar a un lado. Sí, entonces hasta ese momento tenemos el entierro 1, es el que salió, digamos, en las noticias, es un infante, ese sí tiene cráneo. El 2 es el que estaba asociado, o sea, muy cerca de él, es un bebecito que no encontramos su cráneo. Pero esto se puede deber a que es tan frágil, es tan pequeñito, a ese tiempo somos tan suavecitos que pudo desaparecer su cráneo, o la modernidad le pudo haber dado, ¿no? y deshecho. El 3 tampoco tenía cráneo, pero al ya hacer ahorita el análisis, tampoco tiene fémures. Entonces, por ejemplo, hasta ese momento mi idea es que lo abrieron, o sea, el entierro, ya que estaba, digamos, en los huesos, lo volvieron a abrir y sacaron el cráneo y los fémures, porque es una práctica que se ha registrado, o sea, no quiero decir común porque no es tan común, ¿no? De que a veces, para legitimar a los ancestros, se abren las tumbas y esos huesos, ¿no? Cráneos y fémures, se retiran para enterrar a un nuevo individuo, o para tenerlos en la casa, o para dárselos a alguien. Sí, para un bulto sagrado. Sí. Incluso como hay áreas donde los fémures se ocupan como bastón de mando. Fíjate. O sea, o para instrumentos musicales, como uno que se encontró ahí cerca del Templo Mayor. Entonces es como muy singular que no solamente no tiene cráneo, tampoco tiene fémures. Okay. Y esos elementos, esos huesos específicos se usan para ciertas cosas. Entonces ya vamos pensando en que no hay una decapitación, aunque efectivamente nos falta el análisis de las cervicales, que son las vértebras del cuello. Ahora tenemos un cuarto entierro, que es esta pequeña, a la que le hemos denominado la niña, que tiene su cuenta. Un entierro 5 y 6, que son también infantes. Nonatos casi recién nacidos. Un entierro 7, que es un individuo ya adulto.
un entierro 8, que es también un subadulto, o sea, un individuo ya mayor, digamos como un adolescente. Y un entierro 9, que más bien, bueno, no es un entierro, es una fosa. Okay. Que encontramos, pues sí, estamos excavando y vemos un círculo en la tierra negro, que la tierra es café y este círculo es negro, la tierra es más suave, y pues decidimos explorarlo, no bajar como toda la capa, y adentro pues tiene toda la tierra ceniza, toda la tierra es negra, carbón, ¿no? O sea, los restos de carbón que han hecho que la tierra se vea negra, y fragmentos de huesos. Entonces nos damos cuenta que los huesos son humanos y hay fragmentos de cráneos, fragmentos de huesos largos, epífisis, ¿no? Las partes de últimas de los huesos. Cuando los seguimos levantando, una copa roja otra vez con huesos largos dentro de la copa. Entonces tenemos la idea de que, finalmente la excavamos porque está como en el perfil. Y luego Juan Carlos el excavó también la parte de, o sea, después de dibujar y fotografiar la parte también del perfil. Sí, las paredes. Las paredes. Y ya habíamos encontrado unos malacates pequeños. Al final Juan Carlos encontró un malacate mucho más grande. Y bueno, pues se trata de un individuo, ¿no? Okay. Que debieron haber... bueno, que ahí nos faltan como esos análisis, ¿no? Que nosotros no tenemos esa especialidad de poder saber si... nuestra idea hasta este momento es que los huesos los enterraron, o al individuo lo cremaron en otra parte, y ya los restos incinerados los fueron a depositar allí. Y esto lo creemos porque, pues como se trata de un espacio doméstico, sabemos que para la incineración no se necesita algo mucho más sí, no abierto, es caliente, las no es cualquier temperaturas cosa. para la incineración son demasiado altas, no puedes hacerlo en una casa. Lo sé, porque a mi hijo le toca, trabaja incinerando restos y son 1200 grados, una cosa así. No, Sí. es otra cosa, sí. Entonces eso no se puede hacer en el espacio, un espacio habitacional, ni en un espacio abierto. No, debió haber sido esto que encontraron debió haber tenido ya un uso ritual más particular. Y si es un espacio doméstico, es alguien de la familia o alguien cercano a la familia. Y después depositaron los restos incinerados en esta fosa. Exacto. Y bueno, nos queda ya muy poquito y yo no quiero quedarme con esta espinita. Me encantó ver la fotografía del sello del changuito con la máscara de Hécatl en este lado de Tlatelolco. Porque cuando uno camina por la zona sur de la ciudad antigua, o sea, la zona de Pino Suárez hoy, ahí encontraron este chango con la máscara de Hécatl. ¿En qué contexto lo encontraron? ¿Cómo se lo explicaron? Porque el hecho de que lo hayan fotografiado es que les llamó la atención. Por eso estoy... Sí. Bueno, en un pozo que lo denominamos 9 es donde apareció. Okay. Ese es uno de los pozos que está en la parte que sería atrás del predio. Y entonces, en esas capas hemos encontrado alineamientos de piedra. No pudimos encontrar las vueltas de esos muros porque están pegados al muro vecinal y el del predio. Entonces no podemos invadir más para allá. Además, pues era debilitar un poco los muros, y lo que tenemos que hacer no es excavar muy cerca de los muros porque se complica mucho la excavación y a veces puedes complicar la construcción. El mono está dedicado al dios del viento, como decías, del Hécatl, y curiosamente pues Tlatelolco tiene varios templos dedicados al, pues el que está dentro del sitio, uno que está en una ventana arqueológica, ¿no? Y nos han comentado los arqueólogos de esa zona que por ahí hay más. No sé si sean visibles o están excavados y están tapados, pero en esa área por lo menos hay más de 3, 4 templos redondos. Templos redondos dedicados a Hécatl, ¿no? No sé, en lo estético, Jimena le gusta ese objeto en especial, y no sé qué puedes decir tú de... Sí, pues hace rato que comentabas, ¿no? De por qué se nos ve nuestra cara de felicidad. Pues porque realmente nos dedicamos a esto por amor. Entonces encontrar esos objetos, ¿no? Completos,
pues la verdad es lo que paga, es privilegio. Claro. O sea, lo que nos mantiene en esto, en realizar arqueología, es el gusto, es el amor a nuestra carrera y el privilegio de saber que lo estamos encontrando, que sabemos que podemos hacer la divulgación del conocimiento, de llegar a las personas, de decirles lo que había. Pues eso es con lo que nosotros, digamos, nos hace muy felices. Y encontrar un sello, pues es como un elemento muy estéticamente, ¿no? Es una cosa muy linda y es como ya una representación importante. O sea, es bonito también encontrar fragmentos de comales, fragmentos de ollas, ¿no? Pero un elemento así que sabes que alguien los tuvo en sus manos porque tuvo una función, alguien lo estuvo sellando. Hay que investigar si sellaba papel o si sellaba cerámica o si era corporal, ¿no? Pues es como un gusto, por eso es como para nosotros. Es un elemento estético, es diferente a lo otro que es utilitario, ¿no? Uh-huh. Y también nos da como para hacer también hipótesis, ¿no? O sea, como poder empezar a ver qué cercanía tenemos con los otros templos de planta circular, si en ese caserío también, por ejemplo, probablemente adoraban también a Ejecatl, o por qué en ese caserío, en ese espacio de casas, tenían un sello de un mono, de Ozomatli. Nos da como para darle todavía más vuela a la imaginación, dirías tú, Claro. ¿no? Por eso es como tan Y fíjate, especial. a mí lo que me llama la atención es el hecho de que sea un mono. Es un animal que no es de esta zona. Por supuesto. Y es muy frecuente. Bueno, hasta en uno de los días del calendario. Ajá. Y bueno, voy a dar por terminado el programa, pero quiero decir algo que tiene que ver con el asunto de sentirse privilegiado. Toño Saborit le decía a una arqueóloga ya veterana que los privilegiados somos nosotros. Somos nosotros de poder platicar con ustedes y de poder saber el trabajo que ustedes hacen. El privilegio es de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Y con eso quiero dar por terminado el programa. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Jimena Rivera Escamilla y de Juan Carlos González. Sí. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia a la cabeza y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.